Cool. Bueno, entonces sí, lo más importante es pues ver cómo se representan. O sea, teoría de grafos es una cosa así gigante, o sea, teoría de grafos, o sea, es una cosa muy, muy, muy grande. O sea, hay miles de temas alrededor de teoría de grafos. Entonces, lo más importante es primero, pues, ver qué onda con los grafos, qué son, cómo se representan y sobre todo, pues, la parte programática, ¿no? Es lo más importante. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a ver qué onda con un grafo. Primero que nada, un grafo regularmente lo representamos con dos cosas. Esta cosa es un nodo y luego tenemos otras cosas que son como líneas que unen, por ejemplo, un nodo con otro nodo. Esta cosa es una arista. Arista o edge, unión o no sé cómo le quieran decir, ¿no? Pero pues son nodos y aristas o vértices si le quieren ver como algo más geométrico, ¿no? Entonces, en teoría de grafos, básicamente todo es basándonos en nodos y cómo están estos conectados. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un grafo muy sencillo. Vamos a ver aquí un nodito, otro nodito, otro nodito, y vamos a conectarlos. Por ejemplo, vamos a conectar este con este con este con este y este con este, por ejemplo, ¿no? Esto como tal ya es un grafo. Ojo, puede que en la UNAM, vamos a ponerle aquí una nota, UNAM igual a gráficas. Entonces, bueno, esto es un poco curioso porque, bueno, en la UNAM le dicen gráficas en lugar de grafos. La verdad no sé exactamente por qué, pero sobre todo en programación competitiva, que pues es de donde más solemos ver este tipo de cosas, es muy probable que sí se encuentren este tipo de palabras, ¿no? Y puede que lo saque de onda y ustedes estén así de, ¿qué onda? ¿Qué hago, no? Entonces, bueno, pues, o sea, ellos lo llaman gráficas, pero no están hablando de las gráficas de barras y estas cosas, no, o sea, esto, no, eso no es gráficas. O sea, ellos se refieren como gráficas a los grafos de que nosotros le decimos grafos. Bueno, ya, nada más quería hacer la clase. Entonces, una práctica muy común de un grafo es numerarlos. ¿Cuál es la razón de numerarlos? Una, que obviamente haya más entendimiento por parte de todas las personas sobre de qué nodo estamos hablando. Tú, por ejemplo, le podemos poner, este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Entonces, numerando los nodos es más sencillo que, digamos, pues el nodo 1 está conectado con el 2, con el 3 y con el 4, ¿no? Entonces, esto ya nos empieza a ir hacia la onda de cómo representar un grafo, ¿no? Ahora, no es necesario que esto sea un número, también pueden tener etiquetas. Por ejemplo, podemos tener, yo qué sé, Las Vegas, por ejemplo, y Las Vegas tenerla conectada con, yo qué sé, San Francisco. Ahí está, ¿no? Y, por ejemplo, Las Vegas también estar conectadas, yo qué sé, con Los Ángeles, no sé. Nada más estoy tirando nombres por ocurrir, ¿no? Los Ángeles. Ok, cool. Entonces, podemos armar grafos que no luzcan tanto como grafos. Esto es algo muy importante porque los grafos son en cierta parte muy abstractos. Podemos representar grafos de cosas que pareciera que no son grafos. Por ejemplo, si nos dicen que las ciudades están conectadas, es casi seguro que están hablando de un grafo, ¿no? Porque tal ciudad está conectada con tal, entonces Las Vegas juega el rol de un nodo y Los Ángeles juega el rol de otro nodo, San Francisco juega el rol de otro nodo y están conectadas entre ellas. Entonces, esta parte es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver ahora qué onda con las aristas. Regularmente una arista, si no se le pone nada, quiere decir que está conectada en ambos sentidos. Por ejemplo, conocen que las calles regularmente tienen sentidos, ¿no? Entonces, hay una arista que viaja hacia acá y hay una arista que viaja de regreso.
Eso quiere decir que están conectadas en ambos sentidos. Pero por representación, regularmente no se le pone esto. Esto se hace básicamente igual a una representación en la que tenemos un nodo, otro nodo y están simplemente conectados. Entonces, esto es como una representación para decir que los nodos son bidireccionales, ¿no? O si lo queremos ver en términos ya más de teoría de grafos, sería no dirigido. Cuando un grafo es no dirigido, no van a ver nunca flechitas en las aristas. En cambio, cuando un grafo es dirigido, quiere decir que puede, y no siempre, pero su representación va a tener flechitas. Esto no quiere decir que no puedan haber doble arista, pero al contrario, se tiene que representar que hay una doble arista, una de ida y una de regreso. Cuando se habla de un grafo dirigido, simplemente todas las conexiones siempre son en ambos sentidos. En cambio, cuando es un grafo dirigido, vamos a ponerlo acá, dirigido. Perdón, En el estamos caso, el oído al fondo. ¿mande? Creo que alguien tiene su micro activado. Ah, sí, alguien podría apagar su micrófono, es que se escucha como un buen de ruido, ¿no? Bueno, creo que ya lo apagó, ya no alcancé a cazar a quién era. Ok, cool. A ver, entonces, hasta ahorita todo va bien con los nodos y los grafos y todo, y bueno, las aristas. Sí. Cool. Bueno, va que va. Me agrada. No, nadie me está escuchando feo, ¿verdad? Tengo esperanzas de que va a salir muy bien mi servidor de Jitsi. Ok, bueno. A ver, entonces, pues ya tenemos esto, ¿no? Ahorita ya tenemos lo básico. ¿Qué onda con los grafos? Los grafos pueden ser muy complicados. De hecho, vamos a buscar aquí en internet algunos grafos. Graph Theory, por ejemplo. Vamos a buscar y van a ver que hay un buen de cosas. Ay, esta cosa tiene por defecto Bing. Últimamente uso mucho Bing por las internships, pero pues está loco, ¿no? Pero bueno, o sea, vean todas las figuras que pueden haber, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí hay un buen, esto es un grafo dirigido. Fíjense que tiene flechitas de un nodo a otro, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice up leave, apunta ok a Q, y así, ¿no? O sea, no sabemos exactamente en qué contexto está esta cosa, pero está, ¿no? Las figuras que pueden tener son bien locas, o sea, pueden haber un buen de conexiones entre nodos y aristas y todo eso, o sea, hay muchas posibilidades. Es lo que les digo, regularmente un grafo puede ser tan loco como ustedes se los imaginen. Por ejemplo, aquí podemos ver que el nodo 3 está conectado a sí mismo y es totalmente posible hacer ese tipo de representaciones en los grafos. Pero ahorita vamos a ver ya un poco más enfocado en la programación competitiva qué onda. Bueno, por ejemplo, acá podemos ver algunos otros ejemplos de grafos y conexiones y cosas por el estilo. Se van a encontrar grafos sobre todo en toda su carrera y en todas las cosas de computación. La mitad de las tecnologías de información se van a poder representar como grafos. Las topologías de red son grafos. Muchas cosas son grafos, incluso un diagrama de clases casi lo puedo representar como un grafo, conexiones entre clases y cosas por el estilo. Entonces, los grafos es una cosa que les va a servir mucho para su futuro, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, vean, este ya es un problema de justo de teoría de grafos y Dijkstra y cosas por el estilo, pero bueno, no nos vamos a meter todavía a eso. Entonces, lo que quiero que vean es como en general todos estos ejemplos de grafos que ustedes se van a encontrar. Este no es un grafo, es una gráfica, pero bueno, entra dentro de los grafos y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, técnicamente sí es un grafo, pero no nos vamos a meter a esas cosas. Vamos a quedarnos en teoría de grafos. Bueno, ya que vieron estos ejemplos de diferentes grafos, ahora vamos a ver qué onda con su representación, que es yo creo que la siguiente cosa más importante que tienen que tener en cuenta en la teoría de grafos. Vamos a tomar en cuenta un grafo X. Vamos a hacer un grafo sencillo, nada más para que veamos
pues cómo funciona, ¿no? Cómo funciona la representación. Vamos a tomar este grafo como referencia, vamos a enumerarlo para que lo podamos visualizar de mejor forma. Casi siempre en la programación competitiva se van a encontrar grafos numerados desde 1 porque, pues, para las personas que no están en la programación, las numeraciones se empiezan en 1 y no desde 0, ¿no? Entonces, regularmente se van a encontrar con los grafos de esta manera. Aparte de que matemáticamente, ay, esperen, tengo 2, 3. Aparte de que matemáticamente casi siempre se usa todo numerado desde 1. Entonces, lo más probable es que usted se encuentre en un grafo con esta numeración, ¿no? Entonces, la primera forma de representarlo que vamos a ver es la lista de adyacencia. Y de hecho, yo creo que es la más sencilla de entender. Cool. Entonces, ¿qué hace la lista de adyacencia? Bueno, la lista de adyacencia se trata de literalmente numerar todos nuestros nodos primero. Entonces vamos a poner nodo 1, nodo 2, nodo 3, nodo 4, nodo 5 y ya, ¿no? No tenemos más nodos. Ahora, lo que vamos a hacer es que para cada nodo le vamos a hacer una lista de con qué nodos está conectado. Entonces, pues el nodo 1 va a tener su propia lista de adyacencia, el 2 también, el 3 también, el 4 también y el 5 también. Entonces, el nodo 1 podemos ver que está conectado con el nodo 2, por lo tanto vamos a incluir este 2 en su lista de adyacencia. También está conectado con el nodo 3, por lo tanto vamos a colocar el 3 en su lista de adyacencia. Y también está conectado con el 4, entonces lo colocamos en la lista de adyacencia. Ahora vamos con el nodo 2. El nodo 2 solo está conectado con el nodo 1, pero ya el nodo 1 ya tiene una conexión con 2. Bueno, pues aquí es donde viene una parte muy interesante. En la representación, por lo regular, por eficiencia, se incluye el nodo como si estuviera representado como no dirigido, más bien como dirigido, perdónenme. En un grafo dirigido, si el 1 está conectado con el 2 no necesariamente está conectado con el 1. Pero en un grafo no dirigido, nosotros simplemente por tener una conexión entre 1 y 2, podemos asumir que ya están conectados el 2 con el 1. Pero, ¿esto qué implicaría? Que si estamos desde el nodo 2 y queremos viajar al nodo 1, por ejemplo, o sea, digamos que tenemos aquí una personita o un alguien o algo aquí, y esta persona quiere viajar al nodo 1, en cuestiones de eficiencia o ya más hacia la programación competitiva, la persona 2 no va a encontrar en esta lista adyacencia el número 1, no está. Tiene que ir a todas las listas de los demás porque sepa Diosito en dónde está la otra conexión. Entonces tiene que ir a las otras listas, en este caso por ejemplo la del 1, y buscar si él está en la lista de otro nodo. Entonces, en cuestiones de eficiencia no es muy viable no hacer la doble conexión. Entonces, por esa razón, casi siempre el 2 también va a estar conectado con el 1. Esto va a facilitarles 1000 veces las cosas, los algoritmos, las búsquedas y todo eso, ¿no? Entonces, la representación es muy importante por eso. Luego, ya teniendo en cuenta esto, ahora el nodo 3 también está conectado con el nodo 1. El nodo 4 también está conectado con el nodo 1, pero también está conectado con el nodo 5. Y el nodo 5 está conectado con el nodo 4. Ya que tenemos esta lista de adyacencias, si se fijan, ya tenemos la lógica de nuestro grafo dentro de una representación que ya fácilmente podemos bajar a código. O sea, si nosotros vemos esta representación, probablemente muchos ya podrían saber cómo representarlo en Python, por ejemplo, o en C++, o yo que sé, en Perl, o lo que se les venga a la mente, ¿no? Cada quien tiene sus preferencias. Entonces, o por ejemplo, Kotlin, y ya, ¿no? O sea, nada más para poner algunos ejemplos. Entonces, hasta ahorita, ¿a alguien se le ocurre ya cómo podemos representar esta lista de adyacencias? Map. Ok, esa es una muy buena alternativa, ¿no? Podemos tener un map. A ver, vamos a ponerlo aquí abajito. ¿Qué tendríamos como llave? ¿El número del nodo?
Ándale, entonces tendríamos que un entero, ¿no? ¿Y qué tendríamos como valor? ¿Podría ser ahí un vector de enteros? Justo en el clavo. ¿De qué sería nuestro vector? Enteros, ¿no? Enteros, ¿no? Sí, justo. Y ahora esta cosa ya la podemos llamar graph. Cool, acaban de hacer su primera representación de grafos, ¿no? Ahora, el map, recordemos que tiene una complejidad, esta cosa es n log n, ¿no? Bueno, ya usé minúscula y mayúscula, a ver, vamos a poner las dos en mayúscula, n log n. Entonces, como solución, podríamos ver, si queremos mejorar la complejidad, evidentemente, podemos usar un unordered map. Pero fíjense que, por ejemplo, aquí tenemos números continuos y pues, o sea, podrían ir juntitos, ¿no? Entonces, si tenemos ese caso en el cual todo va juntito, ustedes pueden solamente reindexar esto a 0. Este va a ser el 0, por ejemplo. Y a todos restarle 1. Entonces pueden utilizar una representación en la que cambien esto y hagan un vector de vectores. Y entonces también representan así su grafo. ¿Cuál es más potente entre uno y otro? Es más potente el map. Si nosotros hiciéramos un grafo de cadenas, por ejemplo de ciudades, donde el nombre de cada nodo es una ciudad, podemos utilizar una representación de este tipo de map. Y en lugar de cambiar en lugar de, pues sí, ¿no? O sea, podemos poner en lugar de un entero, podemos poner un string. Y el map ya sabe exactamente cómo encontrar strings, cómo hasharlos, o sea, es ventaja de usar la STL, ¿no? Entonces, pues sí, podemos hacer un grafo en donde todos los nodos están representados por cadenas y no por números. Entonces, es más potente el grafo. Sin embargo, la representación que más se van a encontrar en programación competitiva va a ser la de vector de vectores por la cuestión de la velocidad, la eficiencia. Obviamente, en el unordered map están metiendo de por medio hashes, y si meten hashes hay colisiones y cosas por el estilo, y no tienen la necesidad de pasar por eso porque regularmente los nodos van a ser continuos, van a ser desde 1 hasta n, entonces no van a saber exactamente el tamaño del vector y pueden usar esta representación. En otros casos, y tal vez en otro tipo de propósitos donde la cosa tenga que ser muy dinámica, probablemente la representación de map es mucho más poderosa, más potente y les va a servir en la mayoría de los casos. Ahora, por ejemplo, en el caso de C++, el vector es súper eficiente, ¿no? Porque tenemos acceso constante con capacidades casi dinámicas de nuestra estructura de datos. En otros lenguajes van a tener que usar otras estructuras, como por ejemplo list, que no es tan bonita o cosas por el estilo. Pero map casi siempre va a estar en todos los lenguajes. Java tiene map, tiene tree map, tiene hash map, Perl tiene map, Python tiene el dictionary, o sea, tienen casi siempre una estructura de datos con la que pueden representarlo, ¿no? Ahora, vamos a ver otra siguiente representación. Entonces, otra siguiente representación sería por matriz. La verdad, a casi nadie le gusta esta representación, pero tiene sus casos de uso en las que es interesante. Ya verán en su momento en qué casos con ciertos algoritmos conviene utilizar la matriz como representación en grafo, pero vamos a ver de primera instancia cómo lo vamos a representar. Entonces, primero que nada, a ver, déjenme hacer esta cosa. Gracias, cosa. A ver, necesitamos. Ay. Perdonen a mi cosa, se supone que tiene que crear celdas, pero no las está creando, así es que bueno, tendremos que hacerlo así, feito. 1, 2, 3, 4. Ok, cool.
Entonces, lo que vamos a hacer esta matriz es que vamos a hacer un emparejamiento entre todos nuestros nodos y vamos a tener la misma cantidad de filas y columnas que las que hayan en nuestro grafo. Entonces, tenemos 5 filas y 5 columnas porque nuestro grafo tiene 5 nodos. Y lo que vamos a hacer es marcar en donde hay una conexión. Entonces, por ejemplo, el 1 está conectado con el 2, por lo tanto la vamos a marcar. El 1 está conectado con el 3 y el 1 está conectado con el 4. También el 2 está conectado con el 1, el 3 está conectado con el 1, el 4 está conectado con el 1 y con el 5, y el 5 está conectado con el 4. Ahora, ojo, que, esperen, algo debe estar mal. El 4 está con el 5. Sí, ¿no? El 5 me faltó. Sí, aquí está. El 5 está conectado con el 4, ¿no? Y borrar la conexión del 2 con 4 también. No sé de dónde me la saqué, perdónenme. Ok, ahora sí, ¿no? Ya está bien. Ahora, una cosa que tienen que notar de la representación de matrices es que, si se fijan, esta cosa es un tanto simétrica. Si nosotros trazamos una línea diagonal, se van a dar cuenta que todas las casillas están como en espejo de un triángulo con la otra mitad del triángulo del cuadrado, ¿no? Entonces, esto está muy interesante. Justo esta representación se da así siempre que los grafos sean no dirigidos. Cuando los grafos son no dirigidos, una casilla va a tener lo mismo que la otra casilla. Es decir, la de 2 con 1 va a ser lo mismo que la de 1 con 2. 2 con 1, 1 con 2. Pero cuando el grafo es dirigido, puede que esta simetría no se encuentre. ¿Por qué? Porque de 1 con 2 sí hay una conexión, pero de 2 con 1 no haya una conexión. Entonces, esto es muy importante de notar. No sé si lo podamos copiar, pero bueno, o sea, sería un grafo diferente. Visualmente luciría muy similar, con la diferencia de que tendría que tener flechitas, ¿no? Tendría flechitas y veríamos que la representación es distinta. Entonces, bueno, o sea, creo que está de más preguntarlo, pero ¿cómo se les ocurre representar esto? Sí, ¿cómo? Porque yo reviso con... Si me pudiera... Con un vector de vectores, ¿no? O una matriz o algo así, ¿no? Puede ser de booleanos, porque pues nada más necesitamos marcar cuando sí o cuando está, cosas por el estilo. Ahora, lugares donde esta cosa tiene una mejor representación puede ser, por ejemplo, cuando hay, cuando estas matrices, cuando esta cosa de aquí, por ejemplo, tiene numeritos, pero ahorita vamos a ver qué onda con todo eso. Entonces, bueno, lo primero es ahorita veamos qué onda con esta otra representación, ¿no? Ahora, si alguien se da cuenta, esto es muy poco eficiente, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué esto no es muy eficiente, que digamos? Porque sería como n al cuadrado del tamaño de tus nodos. Exactamente, ¿no? O sea, esto en memoria, esto es igual a n cuadrado y eso nos limita muchísimo. O sea, no podemos pedir memoria a diestra y siniestra a la computadora. Nos deja un rango de grafos muy pequeño con los que podemos trabajar. Incluso un grafo de, por ejemplo, de tamaño 10,000, que suele ser un grafo relativamente pequeño, si esto lo elevamos al cuadrado, ya es un 10 a la 8, ¿no? Entonces, pues sí, ya es de considerarse, pues, qué onda con esto, ¿no? Entonces, esa es una de las desventajas que tiene. Y justo de esto sale otra representación de grafos, que es por aristas. Por aristas. Entonces, la representación por aristas nace de la representación por matriz, pero sin dejar tantos huecos en la tabla desperdiciando memoria. Entonces, básicamente, la representación por aristas se trata de representar esto en forma de tuplas.
Entonces vamos a decir que el nodo, ay, perdónenme, ya me estoy adelantando. Vamos a decir que el nodo 1 está conectado con el nodo 2. Y entonces esto representa como tal una arista, pero también puede representar un grafo. Entonces esto está interesante, ¿no? Vamos a hacer toda la lista de aristas. La situación que tenemos es con un set, ¿no? Cool. ¿Qué ventajas o quién me puede decir qué ventajas pudimos tener de representarlo como un set contra representarlo con un vector? Vamos a llevar valor duplicado. Ok, bueno, sí es un buen punto, no tendremos valores duplicados, pero bueno, en esta representación de por aristas, igual lo mismo que sucede con la representación de matriz, vamos a tener, si es dirigido, vamos a tener una, vamos a tener una que va y una que viene, ¿no? O sea, una arista que va y una arista que viene. Déjenme regresar acá está, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos tener la 1,2 siendo igual a la 2,1. Perdón a todos los que apenas están llegando. La verdad, sin idea de. Ya volvió a iniciar. Olvidémonos de Jitsi por ahora. Sí, no sé por qué se murió. Esto en la representación no dirigida. Justo es una función. Vamos a ver si aquí sale.
que se llama equal range. Entonces, equal range y por ejemplo, lower bound y upper bound nos sirven justo para poder hacer búsquedas. Entonces, bueno, algo que está muy cool de equal range es que nos va a poder dejar como un rango de los elementos que entran dentro de un criterio o que tienen el mismo valor. Por ejemplo, si buscamos equal range de 30, nos va a regresar tanto lower bound como el upper bound de esta cosa. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, pues ok, el contenido que está en el lower bound de 30 es 20 y el contenido que está en el upper bound de 40, bueno, de 30 es 40, ¿no? Es el elemento que está acá. Entonces, como si tuviéramos una selección entre 30 y 40 y ese es nuestro rango. Entonces, podemos usar las funciones del set justamente para ocupar el lower bound y el upper bound y encontrar todos los elementos que pertenecen a un nodo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver de este lado. Si nosotros hacemos un low, 1, por ejemplo, lo que nos va a regresar es esta cosa, nos va a regresar un iterador justito antes 5 y buscamos el upper bound. 1,5 sería el último de los de las aristas que pueden existir porque el nodo 1 es el más pequeño y el nodo 5 es el más grande. Y esto nos regresaría un apuntador o bueno, un iterador a este punto, el que esté justito después de 1,4. Entonces, mediante estas dos búsquedas podemos tener todo el rango directamente de los nodos que sí me interesan e iterar solamente la misma cantidad de veces que yo itero en la lista de adyacentes. Sobre 2, la gran ventaja, le agrega mucha eficiencia a la búsqueda lineal que harían sobre un vector. Sobre el vector también pueden hacer una búsqueda binaria, pero implicaría que toda la cosa siempre esté ordenada, mientras que el set la va a ordenar automáticamente, ¿no? Entonces, si en el vector ustedes meten la arista 1,4, 1,3 y 1,2, ya arruinaron su búsqueda binaria. En cambio, si la meten en un set, saben que siempre va a funcionar la búsqueda binaria, siempre y cuando usen un set ordenado, ¿no? La desventaja es que obviamente pues esto sería que, digo, el set va a ser mejor que representarlo con un vector. Entonces, bueno, hasta ahorita, ¿hay alguna duda sobre la representación de los vectores? Bueno, de los vectores, de los grafos. Tenemos estas tres, ¿no? Lista de adyacencia, matriz y por aristas. ¿A alguien le quedó alguna duda? ¿Vieron bien búsqueda binaria? ¿Sí? Súper. Bueno, pues, o sea, la búsqueda binaria lo que hace es que nos da, en el lower bound, nos da el primer elemento que sea mayor o igual que el elemento que estamos buscando, ¿no? De hecho, creo que aquí nos lo puede decir. Lower bound, mira, ve, regresa a el primer elemento o container que no sea considerado ir antes del valor. Entonces, en este caso, como hicimos lower bound de 1,1, por eso nos está regresando un iterador al mero inicio del set, porque no es 1,2. Entonces, por eso aquí dice que el elemento no va considerado a ir antes de, ¿no? Entonces, si hiciéramos un lower bound de 1,3, entonces nos regresaría un iterador a 1,3, ¿no? Porque encontró el elemento como tal. Y es el primer elemento que no está considerado ir antes, ¿no? Entonces, eso nos regresaría al lower bound. Por otro lado, el upper bound, lo que nos regresaría, si no me equivoco, es el
el siguiente elemento del que estamos buscando. El primero debe ser considerado ir después. A ver, regresa un valor, dice, regresa al container, bueno, un iterador al container, que va after el val, ¿no? O sea, justito después del val. Entonces, si buscáramos incluso, o sea, si buscáramos 1,5 o buscáramos 1,4, el resultado sería el elemento que va después, que en este caso debe de ser 2, algo, 2,1, ¿no? 2,1. Nos regresaría 2,1. Entonces sabemos, podemos iterar desde el lower bound hasta que, o sea, mientras sea diferente de nuestro upper bound, ¿no? Entonces iteramos sobre eso y sobre eso iteraremos sobre 1,2, 1,3 y 1,4. Con eso ya cumplimos con la iteración. No sé si me expliqué. Sí, ya, nada más que le tendremos que agregar como un como comparador para que sea el sorting hecho en base del segundo número. Bueno, el ordenamiento lo realiza por defecto sobre el primer número. Entonces, bueno, creo que no necesitarías ordenarlo sobre el segundo. ¿O con qué objetivo lo ordenaremos sobre el Sí, segundo? tiene razón. Sí, ¿no? Sí. Sí, exacto, solamente sobre el primero. Ajá. Mientras, o sea, ordena sobre el primero, automáticamente ordena sobre el primero y luego sobre el segundo, ¿no? Y eso está bien, porque justo si hacemos la búsqueda, lo primero que va a comprar son los que empiecen con el nodo 1 y luego va a desempatar con el segundo nodo, ¿no? Entonces, esto sería el lower y esto sería el upper, ¿no? Entonces, es una manera, si se fijan, va casi que de la más sencilla de analizar a la más complicada, ¿no? La de por aristas como que es muy engorrosa para estar buscando entre grafos y navegando entre grafos, como que no es muy bonita y por lo mismo no es muy utilizada en la programación competitiva, pero al igual que la de matriz, tiene su campo de aplicación. Por ejemplo, un campo de aplicación en el que se suele utilizar aristas es el siguiente. Tienen un map y en el map su llave va a ser una tupla o un pair. Int, int. Y luego esto va a ser el key, ¿no? Key. Y luego lo que vamos a tener va a ser un valor o múltiples valores. Ustedes pueden decidir lo que hay en el valor, ¿no? Entonces, este sería nuestro valor. ¿Qué podemos obtener como esto? Podemos obtener una cosa que le suelen llamar costo. Entonces, ¿el costo qué es? Ah, bueno, pues resulta, vamos a pasar hacia... Bueno, ya no quedó ninguna duda, ¿verdad? Sobre la representación. Ya me estoy moviendo de tema. Ok, cool. Bueno, se mire que ya no hay dudas. Vamos a pasar a ver otro grafito. Es más, voy a ver si puedo copiar esta misma cosa. A ver, imagino que este lacito es para seleccionar. Ay, qué bonito. Sí, copiar. Ay, qué logo, cómo pego. A ver, sostenido. Sí, pegar. A ver, 10 de 10. Ok, a ver, entonces, déjenme borrar a este monito. Y, ok, vamos a suponer que ustedes son un cochecito, ¿no? Entonces vamos a tener aquí un carrito. De esos viejitos que estaban bien, como, como cortes poligonal. Entonces, lo que vamos a agregar es un sistema de costos. Entonces, vamos a decir que pasar por esta calle, por ejemplo, podemos suponerlo, ¿no? Digamos que el 5 es una ciudad, el 4 es otra ciudad y la conexión es una carretera, ¿no? Y como estamos en México, todas las carreteras cuestan. Entonces,
digamos que esta carretera les cuesta 50 pesitos, la de acá les cuesta 30, la de acá les cuesta 100 pesitos, la de acá les cuesta 25 pesitos, ¿no? Entonces, cuando ya empiezan a tener estas cosas de costo, entonces la representación por lista de adyacencias empieza a ser un poco más engorrosa o más complicada. ¿Por qué? Porque si ustedes quisieran representar cada una de estas cosas, tendrían que tener aquí su 1, 2, 3, 4, 5, cada una con su cosa. Pero entonces, en lugar de guardar un solo número, tendrían que guardar dos cosas. Tendrían que guardar el nodo 1 puede ir al nodo 2 con costo de 25. Luego, el nodo 1 puede viajar al nodo 3 con costo 100 y puede viajar al nodo 4 con costo 40, no 30, perdón, con costo 30. Pero eso está medio raro, ¿no? O sea, o sea, van a empezar a crear una estructura de datos muy compleja. Quienes estuvieron en prebásicos recordarán que en algún momento les comenté que es muy fácil sobreexplotar la STL. ¿Por qué? Porque comenzamos a meter estructuras dentro de estructuras dentro de estructuras. Para representar esto ya tendríamos que tener tal vez un vector que ya bueno, o sea, un vector que sea de vector de pair, ¿no? Ya tendría que ser un pair porque ya tenemos que guardar dos cosas, entonces tendría que ser de entero, entero, y ya empezaríamos a hacer crecer una estructura de datos más de lo que es necesario. Entonces, por esta razón, cuando tienen los costos, lo recomendable es tengan su lista de adyacencias, pero solo con las conexiones de los nodos, ninguna otra cosa más, solo con la conexión de los nodos. Y todo lo que tenga que ver con costos, almacénenlo en otro lado. Entonces, este se va a quedar simple, este se va a quedar con sus 2, 3 y 4, ya estuvo. Entonces, ¿qué otra cosa pueden meter de por medio? Pueden meter de por medio, wow, esta cosa se está alentando un poco. Pero ya está un tanto viejita a veces y de repente se alenta. Bueno, entonces aquí es justamente donde pueden tomar esta representación, ¿no? Entonces vamos a tomar esta cosa y vamos a llevarnosla a otro lado. A ver, vamos a llevarla para acá. Oye, déjame moverla. A ver, vamos a ver si nos deja. Pues ahí está la cosa de CUT, ¿no? Intento de guión no sobre CUT. Ok. A ver, cortar. A llevárnosla a donde sí nos sirve, ¿no? A esta cosa de los costos. Entonces, aquí la voy a pegar. Esta representación justamente nos permite decir, ok, nuestra llave va a ser, por ejemplo, cost de lo que tengamos entre 1,2 va a ser igual a 25. Esta representación se hace mucho más sencilla, porque siempre va a ser lo mismo. La llave van a ser dos nodos, el de ida y el de regreso, y el valor va a ser tu costo. Y de aquí puedes sacarte varios maps, ¿no? Te podría sacar uno para el costo, te podría sacar otro para, yo qué sé, si necesitas guardar otro valor por alguna razón, lo puedes guardar. Entonces ya puedes tenerle varias cosas aquí mismo. Y aquí es donde entra la otra aplicación de la representación por matrices. La otra representación por matrices, aquí si se fijan nada más poníamos tachecitos y ya, o sea, booleanas, ¿no? Un 0, un 1 o un false y un true si estaban conectados. Pero ahora pudimos ocupar estos espacios para guardar números. Entonces podemos decir de la 1 a la 2 hay un costo de 25. Entonces, eso es mucho más útil si se fijan. Ay, pensé que estaba seleccionando. Si se fijan, es mucho más útil y tiene más campo de utilidad cuando empezamos a tocar grafos más complejos, Entonces, es muy importante que vean esto. Mi recomendación es
tomen un grafo aleatorio, busquen en internet algún grafo y intenten representarlo con este tipo de programación. Entonces, bueno, pues yo creo que por hoy ya está bien. La siguiente sesión lo que vamos a hacer es ver justo implementación o sea, vamos a ver cómo representarlos ya implementados. Vamos a leer grafos de la entrada de datos como regularmente lo haremos en problemas de programación competitiva. Vamos a hacer la lectura del grafo. Vamos a verificar que nuestro grafo se encuentre completo y vamos a ver también una cosa que es la cosa de visitados. De hecho, o sea, la podemos ver de una vez, la vemos rápida. Básicamente, podemos también saber por dónde ya pasamos. Si, por ejemplo, el carrito fuera saltando de nodo a nodo, puede darse el caso en el cual el carrito, luego de pasar por dos, quiera volver a pasar por dos. Entonces, nos sirve tener una cosa en la que tengamos todos nuestros nodos. Y digamos que si ya pasamos por uno, pues lo tachamos. Si ya pasamos por dos, igual lo tachamos. Y por ejemplo, si también pasamos por 4 y por 5, ya sabemos que el único lugar al que no llegamos fue por 3, ¿no? Esto nos va a dar pie, esta cosa de marcar los lugares por los que ya pasamos, los nodos por los que ya pasamos, nos va a dar pie a muchos problemas. Los problemas de teoría de grafos, híjole, o sea, hay muchos. Son muy ocurrentes y a veces tensos. Entonces, la siguiente sesión vamos a ver implementación, vamos a ver rápidamente lo que es una BFS, lo que es una DFS, formas de viajar sobre los grafos y ese tipo de cosas. Y les voy a dejar una lista de problemitas junto con su concurso, para que practiquen los grafos. Entonces, la recomendación es que, bueno, de esta sesión a la del jueves, me parece que es, ustedes implementen estas representaciones de grafos, ¿va? Entonces, con estas representaciones de grafos, ustedes pues van a estar del otro lado, ¿no? Entonces, pues yo creo que por hoy ya es todo, también para no cargar demasiado, de por sí fue un buen información en una hora. Entonces, ¿les quedó alguien alguna duda? Mandar una cosa, y no se mandaba, ay, no sé con qué nombre lo guardé, le di enter en lugar de borrar, bueno, a ver, déjenme mandárselos de una vez. Ah, ah, perdonen si ven ahí, pero tenemos una revisión en un ratito, ya no en mucho, de nuestro trabajo terminal. Ay, no sé dónde se guardó en el escritorio, en imágenes, en documentos, ¿acaso? Ah, en documentos. Los SVG los pueden abrir en su navegador sin ningún problema. Sí, Upload. ¿Por qué no te subes? Ay, no. Bueno, en un momento se los mando porque esta cosa está un poco lenta. Entonces, bueno, creo que Discord. ¿Me escuchan? Sí, Sí. me escuchan, ¿no? Ay, Dios. Ah, súper. Dije, tal vez se trabó y ni siquiera me escucha, ¿no? Bueno, no se sube, probablemente están viendo ahorita mismo en la pantalla que no se está subiendo, pero pues en cuanto